Pues nosotros vamos a leer, antes de leer la palabra, vamos a estar en pie y vamos en comunión en el Espíritu, a presentar al hermano Joe en oración. Él es el sobrino del hermano Fernando que está hospitalizado y para que Dios se glorifique en esa enfermedad y él quede sano, que Dios lo sane de lo que le está aconteciendo. Oremos. Señor amantísimo Padre, tú nos enseñas en la palabra que podemos clamar a ti y que es tu voluntad sanar, salvar, porque para eso enviaste a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, a morir sobre el madero, no solamente por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. Sabemos que en este momento lo que está afectando de salud el cuerpo de Joe, tu hijo, sabemos que Jesús también lo llevó sobre sí mismo y lo clavó sobre aquella cruz, para que por las heridas de nuestro Señor Jesucristo, no solamente todos los que estamos aquí, sino también yo que está allá en el hospital, reciba en esta hora sanidad. Te pedimos, Señor, que le sanes gracias a los méritos del Señor Jesús. Los rogamos en su nombre y te damos gracias porque sabemos que para ti nada es imposible y lo puedes hacer. Gracias por sanarle, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Mantengámoslo en oración. Dice usted que hasta el martes no sale. Hasta el martes. Mantengámoslo en oración a Joe. Él siempre se sienta en esa esquina donde está la ventana, si no se recuerdan de él. Vamos entonces a leer, ya que están en pie, en Hebreos 4, versos 12 y 13 solamente. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, te damos gracias por tu palabra y sobre todas las cosas. Te damos gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado por medio de la fe exclusiva en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ilumina ahora nuestro entendimiento y que esta tu palabra no solamente nos redarguya, sino que también nos enseñe, nos corrija, nos instruya en toda justicia para que nosotros, hombres y mujeres, lleguemos a ser perfectos en cuanto a los estándares de la palabra de Dios y que seamos útiles en el servicio al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús sea glorificado a través del testimonio de nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, pues hoy vamos directamente al estudio, porque realmente no pretendo que son mensajes sea de un tipo o del otro, son estudios bíblicos los que estamos compartiendo, porque queremos pues aprender la palabra de Dios. Y como tenemos en mente entrar en un tema tan amplio y difícil como es el tema del complot, del ataque que se ha venido gestando contra la palabra de Dios, quise comenzar primero demostrando por la palabra de Dios cuán eficaz, cuán viva, poderosa y suficiente es para nosotros la palabra de Dios, porque uno de los ataques que hay allá afuera o del complot que hay contra la palabra de Dios es que se ha mezclado mucho, se ha quitado, se ha añadido y se han mezclado otras cosas, como que si el hombre necesitare otra cosa más allá de la palabra de Dios. Para eso el Espíritu Santo la inspiró y la ha preservado hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Sabemos que aunque hay mucha Biblia adulterada y mutilada allá afuera, y la vamos a estar viendo cuáles son, hay versiones de la Biblia que siguen fieles a los textos originales
Y sabemos que esas versiones, y específicamente en el castellano, se lo dejo saber ya, es la Reina Valera Revisión 1960. No la que le llaman la Reina Valera actualizada, que es también un complot de ver cómo desacreditar la palabra de Dios, desacreditar la Reina Valera, porque esa nueva versión la tergiversaron como la nueva versión internacional y todo eso. Pero a lo que voy, si tenemos la versión correcta, la fiel a los manuscritos antiguos, como es la Reina Valera 1960, si usted lee en inglés, es la King James, la Rey Santiago, la nueva versión King James, está perfectamente también preservada y fiel a los manuscritos originales, y en alemán la luterana y otras, pues no perdamos tiempo en eso. El asunto es que lo que yo quiero reiterar o repetir las veces que sea necesario es que la palabra de Dios, esta palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró usando a aquellos hombres escogidos por Dios y que ha preservado hasta el día de hoy, es todo lo que usted necesita para ser moldeado o moldeada, transformado, transformada en un hombre, en una mujer que refleje al mundo que Jesús es real y verdadero y que Él transforma vidas, que nos ha salvado y que por medio de su Espíritu Santo, quien usa esta palabra, nosotros somos moldeados, transformados, santificados y pues hechos por medio del Espíritu, hombres y mujeres que realmente reflejan la voluntad de Dios gobernando en sus vidas. Pues vamos entonces ya directamente, la semana pasada cubrimos parte del verso 12, donde hablamos que la palabra de Dios es viva y que dejamos ahí, no seguimos hasta la palabra eficaz, porque queremos ir palabra por palabra lo mejor que se pueda, o frases. Y vemos aquí que la palabra de Dios misma está dando testimonio que es eficaz. Y eficaz realmente quiere decir poderosa, energética, fuerte o todopoderosa, porque se trata de la palabra de Dios. Y si nosotros tomamos en cuenta esos sinónimos, o es decir, qué significa lo que esas palabras que significan lo mismo que eficaz, podemos decir entonces que esa frase, la palabra de Dios es eficaz, garantiza, por así decirlo, valida, garantiza, asegura la efectividad de la palabra de Dios para tratar con su vida, para hacer de usted un hombre y una mujer que pueda ser capaz de caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y se puede, hermano. Esto no es una cosa que es un sueño o una fantasía o algo imposible. Se puede, porque Dios nunca nos pide a nosotros algo para lo cual Él no nos, de antemano, no nos capacite por medio de su propio Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo y si nosotros por medio de la dirección del Espíritu Santo nos proponemos de corazón vivir la palabra de Dios, se puede. Y viviremos agradando a Dios Padre todos los días de nuestra vida. No es que usted va a tener una aureola de santo y se va a pretender que uno es inmaculado y perfecto en el sentido pues literal de la palabra, porque la palabra cuando dice allá en 2 de Timoteo 3, 16, 17, donde dice para que lleguemos a ser ¿qué cosa? Perfectos, no está hablando de esa perfección literal que solo lograremos cuando entremos al reino de los cielos, sino que está hablando de que seamos maduros, de que seamos hombres y mujeres maduros, que vivamos a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Dios sabe, y ya lo hablamos en este estudio, inclusive cuando visitamos Romanos capítulo 6, Dios sabe que en usted y en mí está todavía presente el germen del pecado. Pero por el Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios, usted y yo podemos vivir de tal manera que el germen del pecado, esa naturaleza pecaminosa que todavía está dentro de nosotros, no se enseñoree de nosotros, al extremo que usted y yo le obedezcamos. He dicho tantas veces que van a venir, sí, van a venir tentaciones. La Biblia dice en Santiago, bienaventurado el hombre o la mujer, obviamente, que resiste la tentación, porque un día recibiremos la corona de vida. Es decir, mientras estemos aquí, usted y yo estamos enfrascados en una lucha a muerte.
El diablo quiere ver cómo lo arrastra a usted y lo arrastra por el lodo de la cuneta, de la vergüenza y de cómo ver cómo lo destruye. Ese es el propósito de Satanás. Pero gracias a Dios que en nosotros mora uno mucho más poderoso que el que está allá afuera. Y a él nos sometemos. Entonces, cuando vemos que esa frase, la palabra de Dios es eficaz, garantiza, valida o asegura la efectividad y la suficiencia de la palabra de Dios para que usted y yo podamos vivir por esa palabra, agradando a Dios Padre y glorificando al Señor Jesucristo. Entonces, además, esa frase significa que la palabra de Dios siempre cumplirá el propósito para el cual Dios la envía, para el cual Dios la inspiró al hombre. Eso no quiere decir, como hay doctrinas por ahí, que ahora usted va a proclamar la palabra, como dicen ellos, usted va a declarar la palabra, usted va a enviar la palabra y esa palabra va a ser lo que usted dice. No, señor, la palabra de Dios no es un amuleto que le prepara a usted un babalao. La palabra de Dios no es una varita mágica. La palabra de Dios es para que usted y yo nos sometamos a ella y vivamos por ella. La fe y la palabra de Dios no son para hacer la voluntad del hombre. La fe y la palabra de Dios son para que se haga la voluntad de Dios, no la del hombre. Entonces, por ejemplo, la escritura dice en Isaías 55, da crédito a esto, o diríamos, mejor dicho, respalda lo que acaba de decir, que la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito de Dios Padre. Isaías 55, 10, versos 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si el predicador de la palabra, predica la palabra de Dios y no la suya, tiene una garantía, tiene un consuelo que su predicación no será en vano, aunque sea una sola persona tocada por esa predicación, aunque sea una sola persona que se salve, no será nunca en vano. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué sucede cuando se predica la palabra de Dios y el individuo pues rechaza lo que enseña la palabra de Dios? Pues deliberadamente rechaza las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, el propio Señor Jesucristo habló en cuanto a esto. Él dijo lo que sucedería con las personas que deliberadamente, es decir, que ya pues resuelve porque no quiere recibir la palabra de Dios. ¿Qué sucederá a ese individuo? Recuerde, y quiero aclarar, cuando el individuo escucha la palabra de Dios, la escucha y la entiende gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo que trabaja en nosotros misteriosamente para que seamos capaces de escuchar y entender. Pero el Espíritu Santo da la libertad al hombre una vez que le abre el entendimiento de recibir o rechazar. Pero lo que quiero dejar claro es que nadie puede entender la palabra de Dios si no le es dado por el Espíritu Santo. Por eso dijimos y estuvimos trabajando bastante rato el domingo pasado y el antepasado demostrando que nadie puede por su propia voluntad venir a los pies de Cristo y decir yo acepto a Jesús hoy. Todo el que hemos aceptado a Jesús y todo el que yo anhelo que también reciba a Jesús en su corazón, vamos a los pies de Jesús porque el Espíritu Santo nos trae a los pies de Jesús por el amor eterno de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento para poder recibir, entender ese mensaje de salvación y entonces actuar en cuanto a eso. Entonces, positivamente responder a eso. Pero hay gente que independientemente que el Espíritu Santo le ha abierto el entendimiento para que reciba el mensaje de salvación, lo rechaza. No quiere saber de nada de eso. ¿Qué sucede entonces con esa persona? Bueno, Isaías 6, 9 al 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos,
ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Hermanos, cuando se predica la palabra de Dios, invariablemente suceden dos cosas. Una, cuando el pecador, por medio del Espíritu Santo, escucha la palabra de Dios y recibe el mensaje salvador de la palabra de Dios, ese pecador se va a arrepentir de corazón y va a recibir a Jesús como único Señor y Salvador personal y, bueno, recibe salvación y vida eterna. O, número dos, lo otro que puede suceder es que el pecador, al escuchar la palabra de Dios y al entender lo que se le está diciendo, porque no se le está diciendo pues un mensaje codificado ni cosa que lo parezca, va a endurecer su corazón, va a rechazar la palabra de Dios y en el día de juicio esa persona tendrá o su juicio será mucho más severo que si nunca hubiese escuchado la palabra de Dios. Pero en cualquier circunstancia, la palabra de Dios permanece siempre eficaz, suficiente, capaz. La palabra de Dios jamás retorna atrás vacía. No depende del hombre. No se trata de que si la rechaza o la acepta, sino que la palabra siempre es eficaz porque es palabra eterna de Dios. Y número 4, la palabra de Dios dice que es más cortante y penetrante que toda espada de dos filos. Ahí dice la frase, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Algunos han usado este verso para establecer cierta distinción entre el espíritu y el alma, pero realmente el propósito del autor de Hebreos, bajo inspiración divina, no fue ese, sino es demostrar o usar un lenguaje figurado donde expresa que la palabra de Dios tiene la capacidad, es decir, es tan eficaz como para penetrar a lo más profundo, a lo más interno, a lo más secreto de su ser y de mi ser. La palabra de Dios nos escudriña, nos busca lo más allá dentro de nosotros y gracias a Dios que así es, porque es por medio de la palabra de Dios, es esa palabra de Dios la que usa el Espíritu Santo para redarguirnos a nosotros de pecado. ¿Podrá usted arrepentirse de algún pecado que no conoce? Por supuesto que no. Necesitamos que Dios nos hable internamente. Mire, si usted viniera aquí, pues qué sé yo, de otro mundo diferente y le dan un carro y lo ponen a andar por ahí para allá y cuando llega la luz de semáforo, ¿qué sabe usted si la luz roja significa que se pare o no? ¿Por qué paramos cuando el semáforo cambia a rojo? En primer lugar, porque tenemos sentido común y sabemos o vamos a matar a alguien o alguien nos va a matar a nosotros. Pero lo que más nos preocupa no es eso, sino que si el guardia nos agarra, nos va a vaciar los bolsillos con la gran multa que nos va a poner. Pero paramos en la luz roja porque sabemos ya que eso es una violación de una ley muy estrictamente enforzada por la ley, por el policía. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos arrepentir de algún pecado? Porque recuerde que la semana pasada hablamos que nosotros, por nuestra naturaleza caída, tenemos una tendencia innata, es decir, nace con nosotros de mirar de aquí para afuera. No miramos hacia adentro. Por eso es más fácil para mí ver los pecados de fulano, mengano y esperencejo que ver mis propios pecados. Yo he escuchado gente criticando a otra gente de cosas que ellos mismos son culpables. Y el proverbio lo dice, la Biblia lo dice, no juzgues, porque con la misma vara que tú estás juzgando serás medido también. Es decir, para nosotros es fácil siempre ver los defectos de otros, pero no los nuestros. Entonces necesitamos la palabra de Dios para que nos redarguya de cosas que estamos mal. Y entonces qué bueno que esa palabra de Dios penetra hasta los rincones más secretos del alma y allí nos hace ver cómo estamos verdaderamente delante de Dios. Y dice que es más cortante o más penetrante que toda espada de dos filos porque la palabra de Dios penetra, pero no con el propósito de herirlo a usted y de dejarlo todo adolorido y de dejarlo en vergüenza, mucho menos delante de nadie, sino que dijimos, inclusive yo más adelanté un poco y la semana pasada dije que la palabra de Dios es como esa espada, como ese bisturí
del gran cirujano que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y encuentra dónde está ese tumor canceroso del pecado y lo saca, lo extirpa completamente de nosotros. Dijimos pues que el pecado, como el cáncer, el pecado que no se atiende a tiempo, tiene consecuencias eternas y tiene consecuencias muy malas, catastróficas para nosotros. Y en quinto lugar, la palabra de Dios tiene toda autoridad para juzgar nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Note cómo dice la frase del verso que dice, y discierne los pensamientos, discierne los pensamientos. Bueno, eso se refiere a pensamientos negativos que nosotros obviamente trataríamos a toda costa de ocultar de otra persona. ¿Sabe usted que en la vida hemos andado y hay muchas personas que vienen y te dan un abrazo y te dicen, ¿cómo te aprecio, te quiero, qué sé yo? Y a lo mejor lo que quisieran es meterte un puñal por la espalda. Y esa persona por nada del mundo quiere que usted sepa lo que ella está pensando. Pero lamentablemente Dios conoce perfectamente lo que nosotros estamos pensando. Y ese es el gran peligro. Al principio dije que si nosotros realmente nos sometemos o nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo y nos proponemos de corazón sincero vivir la palabra de Dios, nunca estaremos en ese extremo de ser acusados por el propio Espíritu de hipócritas. ¿Verdad? Porque ¿por qué le va a dar un abrazo sonriente a alguien cuando realmente usted quisiera verle la cabeza donde tiene los pies? Y usted sabe cuánta gente usted se encuentra así, inclusive dentro de la iglesia. No estoy hablando del mundo, los del mundo no se puede. ¿Qué va a esperar usted uno del mundo? Pero estamos hablando de gente en la iglesia que realmente le ha hecho eso a otras personas. Entonces, y dice, y las intenciones. Bueno, aquí las intenciones del corazón se refieren no solamente a pensamientos, sino ya así pues fugaces, sino a intenciones moralmente cuestionables delante de Dios. Y por corazón sabemos que la Biblia no está hablando del órgano que bombea sangre. Está hablando de este órgano que bombea sangre. Está hablando de allí de donde se asienta la voluntad humana, donde usted y yo tomamos las decisiones más importantes nuestras y donde se toma la decisión de obedecer o desobedecer a Dios. Ese es el corazón, el centro de la voluntad del hombre o de la mujer. No está hablando del órgano que bombea sangre, sino está hablando de esa parte espiritual nuestra que está ahí dentro, que Dios conoce perfectamente en nosotros. En esencia, entonces, el principio bíblico aquí es que la palabra de Dios tiene la exclusiva capacidad, poder y autoridad crítica de evaluar y juzgar nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos y en ese proceso convencernos de si estamos mal, regular o si andamos bien. La palabra de Dios es esa brújula que nos va dirigiendo en el camino. ¿No dice el salmista que es como lámpara a nuestros pies? No es solamente para alumbrarnos el camino y hacernos, es decir, cuidarnos del peligro externo, sino, recuerde que el peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Porque nosotros, como acabo de decir hace un rato, hacemos leña de cualquier árbol que caiga, pero de nosotros no, por nada del mundo. Le damos hacha a todo el mundo, pero nosotros, cuidado, yo estoy muy bien, porque siempre nos comparamos con alguien que está peor que nosotros. Cuando usted se compara con alguien que está peor que usted, pues bueno, usted se ve muy bien. Pero la palabra de Dios nos guarda de todo eso. Entonces, en el verso 12, el Espíritu Santo usó al autor de Hebreo para demostrarnos cómo la palabra de Dios es toda poderosa para exponer nuestro pecado. Porque nuestro gran problema es nuestro pecado. Nuestro pecado o renunciamos a él y somos completamente limpiados de él por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo y el ministerio interno santificador del Espíritu Santo, o nos lleva al infierno. Tan sencillo como eso. Hay dos cosas, o renunciamos o nos lleva al infierno. Entonces, el propósito de la palabra de Dios es para eso, para salvarnos
por medio de la fe exclusiva en Cristo, salvarnos de nuestros pecados. Entonces, y número 6, Dios ve todo, inclusive, de acuerdo a este pasaje, Dios ve todo en nosotros, inclusive los más íntimos pensamientos y deseos que usted tenga en su vida. Vamos ahora al verso 13. En el verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay algo muy interesante aquí, amado hermano y hermana. Note cómo del verso 12, el autor de Hebreos, y digo el autor de Hebreos porque, bueno, nos referimos al hombre que la escribió, pero sabemos que el autor intelectual de toda la Biblia es el Espíritu Santo. A veces tenemos la tendencia de decir, Pablo dice, Pedro dijo, Juan dijo. No. Juan fue usado por el Espíritu Santo, Pablo fue usado por el Espíritu Santo y Pedro también. Es decir, estos hombres no como si fueran robots, no. El Espíritu Santo respetó su manera de expresarse y su intelecto y todo eso, pero el Espíritu Santo fue quien escogió cada palabra. Por eso la palabra de Dios es inspirada por Dios. No mecánicamente, pero sí es espiritualmente dirigida por el Espíritu. Por eso es que ha podido prevalecer hasta y prevalecerá para siempre. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, porque es la palabra inspirada por Dios. Entonces, cuando yo digo el autor de Hebreo, pero sí bajo inspiración divina, el Espíritu Santo, note cómo pasa de la palabra de Dios a Dios mismo ahora. Y dijimos al principio de este estudio que Dios y su palabra no pueden ser separados jamás. Porque la palabra de Dios es respirada. En inglés le llaman breathe. Es que Él la exhaló, salió directamente de Él libre de toda contaminación. Salió directa del corazón de Dios hacia afuera. Y por eso es la palabra todopoderosa de Dios. Note cómo dice que delante de Él, pues, no podemos esconder absolutamente nada. La primera pareja trataron de esconder su pecado delante de Dios y no pudieron. David trató de esconder su pecado y no pudo. Ananías y Zafira trataron de esconder su pecado y no pudieron. Y usted y yo tampoco podemos esconder nuestros pecados. Dios lo conoce todo, perfectamente todo. ¿Se imagina usted, se atrevería usted, y esto lo digo con mucho respeto, no estoy haciendo una broma, ¿se atrevería usted a pasearse desnudo por medio del centro comercial que le llamamos el mall? ¿Iría usted al mall y se atrevería a pasar desnudo por ahí? ¿O agarrar la avenida principal, ser abajo o ser arriba, desnudo? Ahora hay un montón de perversos en los desfiles de la LGTB que han salido desnudos. Pero ¿se atrevería usted? Eso sería una experiencia horrorosa. Pero según la palabra de Dios dice que delante de Dios nosotros estamos completamente desnudos. La combinación de esas dos palabras, desnudas y abiertas, quiere decir que estamos, no solamente que estamos desnudos y descubiertos, sino indefensos, incapaces de podernos cubrir delante de Dios. 24/7, todos los días de la semana, 24 horas al día, usted y yo andamos desnudos y desnudas delante de Dios. ¿Cómo la ve? Andamos completamente desnudos delante de Dios. Y entonces, por cuanto Dios todo lo ve y todo lo conoce, ¿no dice la Escritura, no ha subido aún la palabra a tu boca cuando ya Dios la conoce? Y el salmista en aquel salmo dice, si me elevo a los cielos, allí está tu presencia. Si me voy abajo a lo profundo del Seol, allí también me alcanzas tú. O sea, no hay donde esconderse del Altísimo. Y por cuanto no tenemos cómo esconder absolutamente nada de Él, nosotros debemos rendirnos completamente a Él y decirle, como decía el hermano cuando estaba dirigiendo, que dice, medite ahora en esto. Y dígale al Señor, te necesito. Necesito más de ti, moldéame, quebrántame.
hazme semejante a ti. Tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, enséñame, ayúdame, Espíritu Santo, te lo ruego, haz morir lo que hay en mí que ya no agrada a Dios, sea lo que sea, hazlo morir en mí. La Escritura dice allá en capítulo 8 de Romanos que solo por medio del Espíritu Santo podemos hacer morir los deseos pecaminosos de la carne en nosotros. El Espíritu Santo es su mejor aliado en esta guerra. El Señor Jesucristo lo envió como nuestro otro consolador y también como nuestro único maestro por excelencia, para enseñarnos a caminar de tal manera que agrademos a Dios en todo. De manera, hermanos, que nosotros debemos entonces ser cuidadosos, diligentes y caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Y cómo vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues leyendo su palabra y permitiendo que la palabra de Dios nos vaya enseñando, moldeando, limpiando. Es lo que el Espíritu Santo va a usar, hermano. Es bueno orar, es muy importante orar. Una vida sin oración, una vida muy, pero muy, pues, yo diría peligrosa, espiritualmente muy descuidada. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, pero tiene que ser acompañado del alimento de la palabra de Dios también. Es lo que el Espíritu va a usar para arreglar nuestras vidas. Y si lo que yo le estoy diciendo a usted, pues que le aterroriza esa idea, como los discípulos, en 2 o 3 ocasiones, cuando el Señor Jesucristo les enseñó algunos principios, ellos dijeron, pero Señor, si esto es así, ¿quién podrá ser salvo? Y él le dijo, bueno, lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Y nosotros sabemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Jesús vino y murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Pero tenemos que entrar por esa puerta estrecha y tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas. Pero yo le digo, si esto le preocupa, yo le invito a que usted siga leyendo el pasaje. Y va a notar cómo el Espíritu Santo lo lleva a esos textos que vienen donde nos dice que nuestro Señor Jesucristo es también nuestro sumo sacerdote misericordioso, que nos ama a tal extremo que dio su vida por la nuestra. Y dice ahí que nosotros entonces, en virtud de esa promesa, en virtud de esa provisión divina, podemos acercarnos al trono de la gracia, donde alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Ahora, eso sí, usted debe asegurarse que el Señor Jesucristo es verdaderamente su sumo sacerdote. Porque, hermanos, no existe plan de seguro de grupo para la salvación. No existe. Usted y yo podemos tener un seguro de salud por el grupo del empleo donde estamos trabajando, que nos dan un seguro de salud. Usted puede tener un seguro para el automóvil, un seguro de carros, usted puede tener un seguro para la casa, pero en cuanto a la salvación no existen planes de seguro de grupos. No es como dijimos al principio de este estudio, de aquella multitud de hebreos que salió de Egipto, inclusive acompañados de algunos egipcios que quisieron unirse a ese grupo. No se trata inclusive de ser miembro de una iglesia, ni siquiera tampoco de desempeñar responsabilidades ministeriales en la iglesia. Se trata de usted cultivar y mantener una relación íntima, personal con el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. De eso se trata. Porque aquí la insistencia del autor es que dice que entremos pues en el reposo del Señor. Y si usted está en Cristo, ya usted entró en ese reposo. No estoy hablando en el reposo eterno, obviamente, cuando ya por fin estemos allá. Pero desde ahora usted está disfrutando vida eterna en Cristo Jesús. Usted ya entró, pero asegúrese de que usted permanezca caminando, no en compañía del montón, sino en compañía del Señor Jesucristo. Porque no es el montón lo que garantiza, es su caminar personal en Cristo Jesús, gobernado por el Espíritu Santo de Jesús. Entonces,
Estése seguro de eso, de que usted no es miembro de simplemente de esta congregación, de esta iglesia, sino miembro de la familia de Dios, y eso por medio de la fe exclusiva en el Señor Jesucristo. Y usted, amigo, que me está escuchando, yo creo que si usted ha estado o ha permanecido escuchando hasta este momento, es porque por la gracia de Dios, pues usted no cambió a escuchar o ver otra cosa. Y es precisamente el Espíritu Santo atrayéndole con cuerdas de amor al conocimiento salvador de Cristo. Yo con todo respeto le digo que si usted aún no ha confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, pues usted no es salvo o salva. Usted necesita a Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Él es el único que fue a la cruz y dio su vida y derramó su sangre hasta la última gota por usted. Y si usted me ha tenido esa paciencia, pues yo le agradezco muchísimo esa gracia de escucharnos todo este tiempo, pero también insisto en que usted hoy aproveche esta gracia salvadora. Hoy es día de salvación para usted, como dice la Escritura. Pues si hoy se te ha hablado de salvación, no lo dejes pasar para mañana, porque usted no tiene garantía de mañana. Y yo le exhorto a que haga esta oración conmigo. Renuncie a sus pecados y reciba a Jesús en su corazón hoy como Jesucristo, el único Señor y Salvador de su vida. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo renuncio a todos mis pecados y te recibo a ti como mi único Señor y Salvador personal. Señor, yo te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me enseñe a caminar y a vivir para ti. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarme de mis pecados y por darme salvación y vida eterna en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho eso, le felicito. Ahora usted ha pasado de criatura a ser hijo o hija de Dios. Y si lo ha hecho, por favor, llámenos al número que está en pantalla. Nos gustaría muchísimo regocijarnos también con esa noticia. Y a los que estamos aquí, amados hermanos y hermanas, vamos a estar en pie para una oración final. Los que estamos aquí. Yo sé que a veces este asunto de la fe se puede hacer una rutina y creemos que bueno, pues que ya estamos en Cristo, ya somos salvos, ya pues todo está de lo más bien, y qué bueno que sí, tenemos una garantía de una salvación eterna en Cristo Jesús. Pero usted debe ser cuidadoso, hermano y hermana, de vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo. Dígale hoy aquí, vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos, y dígale al Señor: Señor Espíritu Santo, yo me rindo a ti. Ayúdame a ser limpio o limpia de todo aquello que no te agrada. Hermano, hay cosas en nuestra vida que no agradan al Señor. Inclusive hay cosas que no nos damos cuenta que puede ser inclusive en nuestro vocabulario. Palabras sucias que decimos, y la Biblia dice que por una misma fuente no puede salir agua limpia y sucia. Con la misma boca que adoramos a Dios no podemos decir malas palabras. Y cuesta cuando se ha tenido una costumbre de toda la vida, pero es posible limpiar inclusive el vocabulario, porque si limpiamos el vocabulario también va a quedar limpio el corazón de donde salen esas palabras. El Señor Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino, lo que entra, sino lo que sale. Entonces, procuremos ser limpiados por el Espíritu. Señor Padre, vamos a orar en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día de hoy. Te damos gracias por el reto que pones delante de nosotros, a que no seamos hombres y mujeres que nos conformemos con vivir en la inercia de la religión o en la inercia de la iglesia, sino que vivamos una realidad, un caminar en intimidad contigo, que tú permanezcas ocupando nuestros pensamientos, aun cuando estemos
entretenidos en el trabajo, en cualquier actividad, que tú permanezcas ahí ocupando nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a hacerte cada día más fiel, más leal, más útil, más obediente, más mansos y humildes bajo tu mano todopoderosa. Señor Espíritu Santo, te invitamos a que tú gobiernes en nuestro corazón y en nuestra mente y nos redargullas de todo aquello que no te agrada y nos ayudes a renunciar a todo aquello que no es tuyo. Queremos vivir para ti, honrándote y glorificándote. Por Jesucristo te lo pedimos. Transfórmanos en hombres y mujeres. Oh, que seamos vasos de honra en tus manos, instrumentos útiles, que llevemos mucho fruto para glorificar al Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, amado hermano.